¿Y cómo definimos esto? Es la insuficiencia respiratoria y la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Este intercambio es ya sea por cualquiera de las alteraciones pulmonares, cardíacas, de la pared torácica, de los músculos respiratorios o de los mecanismos centrales del control ventilatorio. Acá también podemos ya ingresar también los valores de la gasometría, como también la presión arterial de oxígeno menor de 60, la presión arterial de CO2 mayor de 45. Y un nuevo indicador, un nuevo monitoreo principalmente, que ya hace muchos años vamos utilizando y se ha intensificado en esta época de la pandemia, que es la saturometría. O sea, el saturómetro, la saturación menor del 92% también nos indica una insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto a la interpretación clínica de los indicadores de la presión de oxígeno, por ejemplo, nos refleja la eficacia de la oxigenación. En cuanto a la PAFI, que es la presión inspirada, la presión de oxígeno sobre la presión inspirada de oxígeno, es un indicador de la eficiencia de la oxigenación. Este hay que tener muy en cuenta y calcularlo rápidamente. Sabemos que menor de 300 ya estamos entrando en lo que se llama un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y desde el punto de vista de la clasificación clínica de Berlín, vemos que entre 200 y 300 tenemos un distrés leve, entre 100 y 200 tenemos una moderada, menos de 100 la grave. También los niveles de la presión arterial de CO2 que nos va a dar la eficiencia de la ventilación. Uno es eficiencia de oxigenación y otro eficiencia de la ventilación. Y recordando un poco nada más de la disociación de la curva de hemoglobina, de la hemoglobina, que esta curva es relativamente plana cuando la presión arterial de oxígeno es mayor de 60 y muy pendiente cuando está por debajo de esa cifra. Y eso hace que corresponda a una saturación menor de 90. En cuanto al manejo clínico y a calcular en la urgencia en cuanto a qué es lo que tenemos que calcular cuando pensamos en insuficiencia respiratoria, el gradiente alveolar arterial de oxígeno y el valor de la PAO. En cuanto al gradiente, es la diferencia entre el gas alveolar ideal calculado y el gas medido. Los mecanismos de compensación cuando hay hipoxia o disminución de la presión arterial de oxígeno es que hay un aumento del gasto cardíaco, hay una redistribución del gasto, esto hace que aumente la concentración principalmente de hemoglobina, aumentando el número de capilares, hay mayor extracción de O2 y por supuesto hay cambios celulares en este momento. Acá también podemos hablar de lo que es el nivel, un dato muy importante que es la saturación venosa de oxígeno. En cuanto a las causas de la insuficiencia respiratoria pueden ser varias. Aquí tenemos principalmente en nuestro país varios problemas de accidentes a nivel y la causa gran parte es de origen cerebral o de la médula espinal. Hay una inestabilidad espinal o a nivel cerebral y eso le lleva a un problema de insuficiencia respiratoria. Después hay otros problemas neuromusculares o haya un problema de tórax, pleura, las vías aéreas altas. Estas vías aéreas altas principalmente se ven con problemas de los pacientes de la tercera edad, con atragantamiento y eso le lleva a una insuficiencia respiratoria aguda. Y por supuesto los problemas cardiovasculares que siempre existen y de las vías aéreas bajas con un compromiso del alveolo como las neumonías y otras patologías. En cuanto a la clasificación, podemos ver que la clasificación podemos clasificar desde el punto de vista gasométrico, que puede ser hipoxémica, hipercárnica, de lo que ya hablamos al inicio. La etiopatogenia puede ser aguda, crónica o la crónica reagudizada. Y las perturbaciones fisiológicas tipo 1, 2, 3, 4, que hace hipoxémica y hipercárnica. Entre los mecanismos de la hipoxemia por disminución de la FiO2 que puede estar bajo o hipoventilación, puede haber un deterioro en la difusión o puede haber una desaturación de la sangre venosa mixta o un cortocircuito como se ve en las patologías de origen congénita por malformaciones cardíacas y grandes vasos. Y lo adquirido donde principalmente definimos la insuficiencia respiratoria o el edema agudo pulmón de origen cardiogénico o no cardiogénico. En este caso, si es de origen no cardiogénico, una de las principales enfermedades y que está ocupando bastante, desplazando inclusive una enfermedad cardiovascular es la sepsis, que se manifiesta constantemente
y o politraumatismo y o neumonía. Desde el punto de vista del edema cardiogénico, por supuesto, está el infarto agudo miocardio, una de las principales causas del edema y que lleva a una insuficiencia respiratoria al paciente. En cuanto a la PO2 baja, hipoventilación ocasiona disminución, por supuesto, de la presión arterial de oxígeno, y cualquier incremento de la presión alveolar de CO2 puede ocasionar también disminución de la presión alveolar de oxígeno. Y tenemos que tener en cuenta también acá que el engrosamiento de la membrana alveolo capilar se ve frecuentemente en las enfermedades pulmonar intersticial. En cuanto a la alteración ventilación-perfusión, es una de las principales causas de hipoxemia. Cursa con desequilibrio acentuado de ventilación-perfusión. El espacio muerto alveolar se origina principalmente por la ventilación-perfusión y en la que no hay perfusión de unos alveolos ventilados, y principalmente se ve en los pacientes con enfermedades obstructivas intersticiales o algún problema de obstrucción vascular. Y en cuanto a la hipercánica, por supuesto, es debido a la falla de la bomba ventilatoria, es decir, alteración en la caja torácica, ya puede ser los músculos de respiración, depresión del sistema nervioso o enfermedad neuromuscular. Acá podemos ver en este cuadro unas características diferenciales entre la causa de la hipoxemia de acuerdo al mecanismo, ya sea por hipoventilación, la alteración de la difusión, sham, alteración de Q o disminución de la presión de oxígeno expirada. Y vemos cómo se están comportando la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el gradiente alveolo arterial que tenemos que calcular. En cuanto a la manifestación de clínica y la presentación de acuerdo a signos y síntomas, es importante tener en cuenta el paciente siempre viene por disnea, taquipnea, puede ser por ansiedad, por la falta de oxigenación, o puede estar viniendo con hiperventilación. Podemos ver ya en el momento que haya taquicardia o algunas arritmias cardíacas. Durante el examen físico podemos encontrar al paciente con diaforesis, confusión, cianosis o inclusive convulsiones. Principalmente estas convulsiones o edema papilar es cuando el paciente viene, la causa es de origen del sistema nervioso central. En este cuadro quisiera presentarles tres tipos de pacientes que pueden manifestar y puede estar mentalmente en el momento de la evaluación paciente en la urgencia. En cuanto a la orientación diagnóstica al ingreso, primero lo más grave que pensamos a veces es síndrome de distrés respiratorio agudo del paciente. En el segundo paciente puede haber una agudización de una enfermedad obstructiva crónica o por la obstrucción de las vías aéreas. Y en un tercer paciente una hipoventilación debido a una enfermedad neuromuscular. En cuanto al sistema respiratorio, al inicio puede estar normal, el paciente que presenta distrés. En caso del segundo paciente ya puede tener un antecedente de una bronquitis crónica o enfisema. En el caso 3 también puede tener una poliomielitis o estados postparalíticos o otras enfermedades neuromusculares. En cuanto al mecanismo desencadenante, en el paciente 1, la lesión pulmonar aguda, ya sea sepsis o hipotensión severa o problemas cardiovasculares, podría ser la causa principal que desencadena esto. En cuanto al paciente 2, es la infección aguda de las vías aéreas superiores, y en el paciente 3, la fatiga de la musculatura inspiratoria principalmente. Entre el componente sistema respiratorio es principalmente afectado en el paciente 1 con distrés, probablemente el parénquima pulmonar, en el 2 también parénquima y algunas vías aéreas superiores a lo mejor, en el tipo paciente 3 principalmente la afectación del diafragma y músculo intercostal. En cuanto a los procesos fisiopatológicos que pueden conducir estos diferentes tipos de presentación, es el edema pulmonar por aumento de la permeabilidad en el paciente con distrés. En el paciente tipo 2, acusada puede ser por ventilación, perfusión o narcosis de CO2. Y en el paciente 3, por hipoventilación pulmonar, principalmente por la debilidad muscular. En cambio, en el estado de la gasometría arterial, en todos estos tipos de pacientes, todos vemos hipoxia arterial en estos casos. Ahora, en cuanto a estudios auxiliares e imágenes, es importante en la urgencia, nuestro caballito de batalla es la gasometría y la saturometría desde el inicio, y también la radiografía. Primeramente va a recordarnos los niveles de gases arteriales normales y las anormalidades que se pueden producir en esa gasometría, ya sea una acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, o una acidosis metabólica o alcalosis metabólica. En cuanto a la radiografía, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, las proyecciones que
solicitamos o lo que tenemos que nosotros evaluar en algunos casos cuando nos enfrentamos a las radiografías de los pacientes que presentan insuficiencia respiratoria, ya sea la anterior posterior, la posterior anterior, los oblicuos, las laterales, pero ¿qué es lo que evaluamos en la radiografía? Evaluamos principalmente el tejido blando, si hay alteraciones, si hay los problemas a nivel óseo, los problemas a nivel parénquima pulmonar, mediastino y tráquea, es importante siempre tener en cuenta, la sombra cardíaca y algunos, y el ángulo postofrénico y cardiofrénico. Es importante, ya vimos la gasometría, la saturometría, la radiografía y el electrocardiograma. Importante también evaluar las arritmias, si no hay principalmente unas arritmias frecuentes, que son la fibrilación auricular con alta respuesta ventricular o una taquicardia o una taquicardia supraventricular, es importante evaluar como causa o un infarto o un miocardio que se manifiesta con edema de pulmón y de eso lleva a una insuficiencia respiratoria. La tomografía, en algunas urgencias complejas o hospitales muy grandes, cuenta con tomógrafo, y la fibrobroncoscopia ya en el caso de que pues, se piensa en cuerpo extraño como para la extracción. Entonces, ante una sospecha clínica de insuficiencia respiratoria, hay que confirmar el diagnóstico, ya sea por gasometría o cuadro clínico. La oxigenoterapia es importante, el tratamiento precoz. Si hay mala respuesta al tratamiento, por supuesto se piensa en ventilación mecánica, y si no funciona la ventilación mecánica, hay mala respuesta a eso, hay que replantear globalmente el diagnóstico. En cuanto al tratamiento inicial, entonces, vemos que sí o sí, si hay hipoxemia y hay insuficiencia respiratoria, el oxígeno es uno de nuestros primeros caballitos de batalla. La oxigenoterapia, tratar la causa que ocasionó y las circunstancias desencadenadas. En cuanto a eso, hay sistemas de suministro de oxígeno con bajo flujo y alto flujo. En cuanto a bajo flujo, canula nasal, máscara simple o máscara con reservorio. Y en cuanto a alto flujo, puede ser con Venturi o con mezcla de reservorio y nebulización. Acá vemos un cuadro donde tenemos un sistema de bajo flujo de acuerdo a la cantidad de litros de oxígeno, cuánto el porcentaje de oxígeno estamos aportando y de acuerdo a los distintos tipos de máscaras. Nada más para recordarnos esto, para no perder mucho tiempo en cuanto a los litros y el porcentaje de oxígeno que estamos mezclando, pero es importante tener en cuenta y en mente en estas cosas. En cuanto al sistema de alto flujo, que es uno de los nuevos aparatos que están apareciendo también en la urgencia, es de bastante ayuda para empezar a completar al paciente. Este es un algoritmo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica, y acuérdense nada más para recordarnos acá que si podemos pedir la saturación venosa es muy importante, porque tenemos en cuenta que la saturación venosa baja también es un indicador nuevo de hipoxemia, pero principalmente una hipoxemia tisular, y ya estamos hablando de su probable causa, puede ser una sepsis para poder rehabilitar rápidamente. En cuanto a la hipercárnica, por supuesto, puede ser de origen respiratorio mismo, neuromuscular o de problemas central. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que también, estos pacientes probablemente si tienen insuficiencia respiratoria, va al ventilador para poder completar rápidamente. Independientemente de las indicaciones de intubación endotraqueal o para poder paliar o para poder mejorar eso, tenemos los objetivos clínicos cuando el paciente ingresa a una ventilación mecánica o le ingresamos en la urgencia. Primeramente, el objetivo es revertir la hipoxemia, sea cual sea la causa. Entonces, para que ese paciente y esos tejidos de órganos no sufran mucho. Revertir la acidosis respiratoria aguda, mejorar el distrés respiratorio, prevenir o revertir las telestasias si es que existen, revertir la fatiga muscular, permitir la sedación y el bloqueo neuronal si es necesario, disminuir el consumo de oxígeno, disminuir la presión intracraneal y estabilizar la pared torácica. De ahí que sea el modo o cuál de los modos que elegimos cuando hay que elegir la ventilación mecánica, dividimos en la no invasiva y la mecánicamente invasiva. Por supuesto, la ventilación mecánica no invasiva ayuda muchísimo de acuerdo a que si el paciente puede colaborar o hay patología en la causa, puede beneficiarse con este tipo de ventilación mecánica. Acuérdense, principalmente en este tipo ahora, los pacientes con COVID, que es lo que se produce en alta aerolización, por supuesto, está prohibido y meterlo directamente en la ventilación mecánica invasora. Ya en la invasiva,
una vez que nosotros podemos intubar y sostener al paciente por su hipoxia, directamente ya nos comunicamos para el seguimiento de esa ventilación en la terapia.